Sin tapabocas. Conversamos sobre derechos en medio de la pandemia. Mientras América Latina sigue siendo la región más peligrosa del mundo para quienes defienden los derechos humanos o son líderes sociales, los estados implementan medidas de protección que son cuestionadas por quienes sufren esas agresiones. ¿Cómo proteger su labor? Bienvenidos y bienvenidas a Sin Tapabocas, una serie en la que conversamos sobre derechos en medio de la pandemia. Saludamos a quienes nos escuchan en las redes sociales del proyecto Hacemos Memoria y de Bocaribe Radio, así como a quienes lo hacen desde las emisoras comunitarias La Esquina Radio y Granada Estéreo. En este episodio hablaremos sobre las formas de proteger a defensores y defensoras de derechos humanos y líderes sociales. Estás escuchando Sin Tapabocas, una serie producida por el proyecto Hacemos Memoria de la Universidad de Antioquia y Bocaribe Radio. Colombia es el país latinoamericano que más recursos invierte en medidas de protección para defensoras y defensores de derechos humanos y líderes sociales. Durante 2019, la Unidad Nacional de Protección de ese país recibió 38.061 solicitudes de evaluación de riesgo, de las cuales resolvió destinar 299 funcionarios de protección, 108 carros blindados, 167 chalecos antibalas y 98 medios de comunicación. Sin embargo, los efectos de estas medidas son constantemente cuestionadas por organizaciones sociales y líderes, ya que las agresiones siguen en aumento. De acuerdo con el programa Somos Defensores, en el primer semestre de este año 2020 se cometieron 463 agresiones, lo que representa un promedio de más de 77 líderes agredidos por mes. En el plano regional, según la organización Frontline Defenders, el 64% de los asesinatos a estas personas en el mundo ocurrió en países latinoamericanos. Por su parte, Global Witness ha señalado que en 2019 212 personas defensoras del medio ambiente fueron asesinadas y 2/3 de estos casos ocurrieron en América Latina. En Sin Tapabocas conversamos con diversos especialistas para analizar la situación de los derechos humanos en medio de la pandemia y escuchamos las historias de personas afectadas en distintas regiones de Colombia y Latinoamérica. Para comenzar a abordar este tema de la protección a quienes defienden derechos humanos, conversamos con Rodrigo da Costa Sales, investigador de Amnistía Internacional para la situación de personas en las Américas. Él nos respondió algunas preguntas sobre la situación de protección a líderes en nuestra región y aquí las podemos escuchar. Hola Rodrigo, gracias por estar aquí con nosotros y bienvenido a Sin Tapabocas. Gracias a ustedes. Como ya lo hemos dicho, Rodrigo, las cifras siguen demostrando que América Latina es la región más peligrosa para quienes defienden los derechos humanos, pero yo quisiera preguntarte si, en tu criterio, los estados están haciendo lo suficiente para proteger a estas personas. No, los estados en la región no han tomado medidas efectivas para la protección de defensores de derechos humanos, en particular las personas defensoras que defienden la tierra, el territorio y el ambiente. Lo que hemos visto en la región y también en Colombia es que los estados han adoptado un enfoque muy reactivo y material. Es decir, como los estados primero actúan cuando hay una amenaza muy inminente, ¿no? Que a veces como eso es tardíamente incluso, y también como ofrecen como medidas de protección material, como muchas veces como escoltas, coches blindados, teléfonos celulares, teléfonos satelitales, y eso es una manera de proteger a las personas defensoras de derechos humanos muy sencilla. No les voy a decir que no es necesaria, porque en muchos casos esas medidas sí han salvado vidas y tenemos como ejemplos como muy importantes de eso en Colombia y en las Américas, pero no, en muchos casos no es suficiente. Lo que a las personas defensoras de derechos humanos, en particular como líderes de lideresas sociales en las áreas no urbanas de Colombia y en las Américas, vienen demandando una protección integral.
¿Qué significa esto? Muchas de esas medidas son llamadas de medidas de protección colectiva. Son medidas que están destinadas a atacar las causas estructurales de la violencia. Es decir, más que poner una curita y poner como una escolta, lo que demandan las personas defensoras y organizaciones de derechos humanos es que los estados tengan planes de protección colectivas que sirvan para mitigar completamente las causas estructurales de la violencia y que esas medidas materiales, que son como las medidas que en Colombia son muy conocidas y en los otros países también, sea un componente de eso y no como la única medida. Y lo que hemos visto en Colombia, en las Américas, es que esas son las medidas que el Estado o los estados tienen para proteger las personas defensoras de derechos humanos. Se han mostrado como eficaces, pero no suficientes para cambiar la realidad de la región, que es la región más peligrosa para defender los derechos humanos, y hemos visto eso con los números de personas asesinadas en Colombia, en México, en Brasil, en Honduras y Guatemala. Rodrigo, quisiera saber cómo consideras tú que la pandemia impactó en esas medidas de protección a líderes y defensores. La pandemia ha sido como un factor muy complicado para las comunidades que vienen reclamando su territorio históricamente. Cuando se decretó en Colombia, por ejemplo, la cuarentena, la UNIP, que es la Unidad Nacional de Protección, que tiene a cargo como la protección de líderes y lideresas sociales a través de la protección material, por ejemplo, notificó a muchas personas defensoras que ya no se daría la protección que se había conseguido en algún momento porque no se había considerado como la escolta a los líderes o las otras medidas de protección como una medida esencial. Por lo tanto, la protección en muchos casos fue retirada como parcialmente o totalmente. Eso es como una falta de entendimiento del Estado de que primero la defensa de los derechos humanos es una actividad esencial en tiempos de pandemia y en tiempos de no pandemia. Pero también es creer que por la pandemia los riesgos que enfrentan los líderes y lideresas sociales en el país desaparecen o disminuyen, etc. Lo que hemos visto es que en algunas zonas del país, por ejemplo, se ha agravado mucho porque han sido como grupos armados los que han impuesto la cuarentena cuando no hay presencia del Estado. Quisiera aprovechar, Rodrigo, para preguntarte, ahí me decías que Colombia ha avanzado un poco en esto. ¿Cuáles consideras tú que son los países que menos han avanzado en este sentido? Bueno, en verdad las Américas es muy complicado porque hay como muy pocos avances. México es un país que está en proceso de desarrollar un poco mejor la institucionalidad en temas de protección colectiva, va muy lento, tiene como los mismos desafíos de Colombia de entender cómo qué es la protección colectiva en la práctica, cómo las medidas se pueden diferenciar como entre el campo y la ciudad. Guatemala era un país que venía avanzando mucho, por lo menos en la institucionalidad en temas de protección, pero vemos con preocupación cómo la situación un poco se ha deteriorado. Honduras también es un país que cuenta con un mecanismo de protección, pero cuenta con exactamente los mismos desafíos de Colombia. Entonces, como la razón por la cual no hay buenas prácticas es porque hay mucho que trabajar con los estados para que puedan entender qué es la protección colectiva y cómo eso se da en la práctica. Bueno, y para terminar quisiera preguntarte por qué consideras tú que América Latina sigue siendo la región más peligrosa para defender los derechos humanos. América Latina es una región peligrosa para defender los derechos humanos por muchos motivos, ¿no? Primero hay que recordar como los niveles de pobreza extrema que existen en la región, en muchos de nuestros países. Hay que recordar que la democracia es reciente en muchos de nuestros países de las Américas, es decir, que hay muchos países que todavía se están acostumbrando con la confrontación por parte de sociedad civil y de personas que defienden derechos humanos. Y también hay que recordar que la región es la región más peligrosa para defender derechos humanos y que las personas defensoras del ambiente son el grupo más vulnerable en el grupo de personas defensoras. Bueno, Rodrigo, te agradecemos mucho por estar acá con nosotros en Sin Tapabocas. Gracias a ustedes. Conversaciones sin tapabocas. Hablamos sobre derechos en medio de la pandemia. Yo soy Sandra Sáenz Sotomonte, vivo en Santander y pertenezco a la Red de Mujeres para el Empoderamiento Político y Económico de la provincia de Vélez,
a la plataforma a nivel nacional o a la plataforma de incidencia política de mujeres rurales, también al colectivo de pensamiento y acción Mujeres, Paz y Seguridad. Lo primero que hay que decir es que la protección que nos brinda el país es una protección estándar para todos los lugares y para todas las personas. Y Colombia es un país diverso en territorios, diverso en población. Entonces, ese es el primer, digamos, solicitud que le hemos hecho al gobierno, de que tiene que hacerlo unas medidas de protección acordes a cada población, para los indígenas, para las comunidades afro, para las comunidades campesinas. En este momento todos hemos podido evidenciar con mayor fuerza ciertas problemáticas. Hay muchas zonas del país que no tienen buena conectividad, ¿cierto? Y solo por poner un ejemplo, le dan un teléfono celular a una persona como medida de protección donde no tiene señal, pues eso no se cae por su propio peso. Ahí estábamos escuchando a Sandra Sáenz, quien nos trajo a la conversación la pregunta por la utilidad de las medidas de protección que aplica el Estado colombiano. Y a propósito de eso, entonces quiero saludar a Leonardo Díaz, quien es abogado con énfasis en derechos humanos y derecho constitucional, y actualmente es el coordinador de protección y pedagogía del programa Somos Defensores. Hola Leonardo y bienvenido a Sin Tapabocas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo han estado Esteban, Juan Camilo? Muchas gracias. Bueno, Leonardo, muchas gracias por estar aquí, y a propósito de lo que acabamos de escuchar, me gustaría preguntarte por cuál sería el balance que tú haces de las medidas de protección que implementa el Estado colombiano en la actualidad. Quisiera preguntarte en qué estamos acertando y en qué no. De acuerdo con lo que incluso mencionaba Sandra, creo que puede ser un punto de inicio importante, porque precisamente el problema de la protección en Colombia es que se ha enfocado en lo físico y en lo material. Y cuando se piensa y se parte de esa manera, como lo viene haciendo el Estado hace 20 años, es ahí donde precisamente genera este tipo de dificultades, porque a todo mundo, como lo manifestaba Sandra, se le entrega las mismas medidas de protección, o es decir, hay las mismas medidas de protección para todos, y esto de alguna forma va a generar bastantes problemas, porque es una seguridad, una protección que es armada en primera instancia, con hombres armados, también hay mujeres escoltas, vehículos que muchas veces se entregan y que no están aptos para condiciones en terreno donde se exige otro tipo de vehículos, y comunicaciones donde no hay antenas de comunicación, donde están los operadores muchas veces, y también los chalecos antibalas, que muchas veces la UNP ofrece estas medidas de protección, pero pueden llegar 3, 4, 5 meses después de aprobadas las medidas de protección. Entonces, esto nos tiene que poner en un plano diferente de entender la protección en Colombia, ¿sí? Y es que tiene que ir más allá de las medidas físicas. Estamos de acuerdo en que hay casos excepcionales donde hay personas que por su riesgo tienen que subirse a un esquema de protección porque su vida corre un riesgo bastante alto. Incluso el mismo Estado reconoce esa situación de riesgo mediante un estudio de evaluación, pero esto no puede ser la regla para todos, ¿sí? No puede ser la regla proteger a una persona, a un individuo, que proteger a un colectivo, a una comunidad. Ahí empiezan las grandes diferencias, y eso nos pone en un terreno diferente para hablar, Esteban, de la protección colectiva. Gracias, Leonardo. Ya regresamos. Sin Tapabocas, una serie producida por el proyecto Hacemos Memoria de la Universidad de Antioquia y Bocaribe Radio. Bueno, yo me dedico generalmente, soy comunicador social indígena, y me dedico generalmente a difundir y a denunciar los atropellos, la represión, la imposición violenta por parte del Estado y las empresas mineras a las comunidades campesinas de Cajamarca y también de todo el país. Efectivamente, las amenazas de muerte nunca han desaparecido. También, por decir, en el caso de mi esposa, ha sufrido
amenazas directas en presencia de la policía en plena pandemia, cuando ella salía pues a comprar alimentos para tener que sobrevivir durante esta pandemia, cuando ha ido, por decir, a hacer compras, hacer un pequeño retiro, lo han acosado, lo han amenazado, y la policía pues no ha hecho nada más que prácticamente encubrir. ¿Por qué? Porque ni siquiera se ha logrado ni se han dado el trabajo de identificar a la persona que han amenazado. Las amenazas de muerte que llegan a mi teléfono son constantes, y debido a eso pues he tenido que implementar mis propias medidas de seguridad y la de mi familia, y una de esas es trasladarme de un lugar a otro por las noches continuamente, cambiar de lugar, cambiar mi recorrido de manera constante. Y después de escuchar a César Estrada, quien es comunicador indígena de Perú y que ha sido perseguido sobre todo a través del sistema judicial por denunciar abusos policiales en la región minera de Cajamarca, Perú, quiero saludar a Alberto Yepes, que es coordinador del Observatorio de Derechos Humanos de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos. Hola Alberto, bienvenido a Sin Tapabocas. Buenas tardes, complacido estar con ustedes acá. Bueno, Alberto, después de escuchar a Leonardo, después de escuchar a estos dos líderes que nos han mandado su mensaje, quisiera también preguntarte a ti por el otro lado de la protección, y es por cuáles son las principales demandas que hacen líderes y organizaciones de derechos humanos para su propia protección. ¿Qué nos puedes hablar sobre esas demandas? Creo que las demandas tienen que ver en primer lugar, con que el Estado garantice y fortalezca y dé un ambiente propicio para las medidas de autoprotección, para las propias medidas que las comunidades, especialmente en zonas rurales, puedan dotarse para garantizar su vida y su seguridad. Por ejemplo, las guardias indígenas, las guardias campesinas, las guardias cimarronas, en general los mecanismos de defensa de la vida y de la integridad y la libertad de las comunidades, que son muchas veces perseguidas, estigmatizadas, descalificadas, o por lo menos muchas veces ignoradas por el Estado como los mecanismos más eficaces que permitirían la protección de los liderazgos sociales. En segundo lugar, las medidas que implicarían afectar los factores de riesgo que generan la vulnerabilidad y los ataques contra los defensores de derechos humanos. Factores de riesgo como cuáles, como en Colombia, básicamente la persistencia y expansión del paramilitarismo en muchas regiones, o de otros grupos de criminalidad organizada que amenazan a las propias comunidades, el incumplimiento de las medidas de seguridad y garantías de seguridad que fueron acordadas en el marco del Acuerdo Final de Paz, que implicaban, por ejemplo, una Comisión Nacional de Garantías de Seguridad que se iba a encargar de hacer un plan en lo inmediato para desmantelar todas las estructuras del crimen organizado y para garantizar seguridad a las comunidades y a los líderes, que después de más de 3 años y medio no ha funcionado, y este gobierno particularmente ha hecho hasta lo imposible para impedir que esa Comisión Nacional de Garantías de Seguridad pueda dotarse. Hablo de medidas también como las garantías al ejercicio de la protesta social. Cada vez que hay una movilización, una protesta social, se viene una descarga impresionante de estigmatizaciones, de plantear que están infiltrados, que detrás de ellos están las guerrillas, que van a generar caos. Así se dijo con la Minga, que iba a generar desorden prácticamente, que Bogotá iba a ser incendiada. Que el gobierno y el Estado dejen de estigmatizar, y por lo menos los funcionarios públicos mantengan la neutralidad frente a los motivos y las reivindicaciones de la protesta, y más bien se dediquen a atender los reclamos de las comunidades. Bocaribe Radio 89.6 FM es la emisora comunitaria del suroccidente de Barranquilla. Entonces, frente a esto, el Estado debe garantizar el legítimo derecho a la protesta social
pero no utilizar a la persecución y a la judicialización política para instrumentalizar este tipo de persecuciones a los dirigentes. Una forma efectiva es pues establecer mecanismos de control con distintas entidades, por ejemplo con la Defensoría del Pueblo, con organizaciones de derechos humanos, es decir, incorporarlos dentro de los procesos de veeduría para garantizar que incluso en el caso de tener juicios en nuestra contra, estas entidades puedan cumplir un rol de veeduría y de seguimiento de los casos de persecución a líderes sociales o defensores de derechos humanos. Caso contrario, si simplemente es la labor de la institución o del aparato del Estado, pues prácticamente lo que se está viendo es una posición parcial desde la visión del Estado que nunca va a entrar que siempre va a mantenerse en contradicción con la de las organizaciones indígenas. Entonces se necesita siempre la mediación de este tipo de organismos para poder garantizar el debido proceso, para poder garantizar que los actos de persecución pues prácticamente no se parcialicen hacia la visión del Estado o incluso de las empresas por las cuales generalmente son las que promueven o están por detrás. Bien, ahí estábamos escuchando a Andrés Tapia. Él es dirigente político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana. Ha sido varias veces procesado por participar en algunas manifestaciones políticas y su testimonio nos aporta un tema interesante para cerrar esta conversación. Yo quisiera volver con Alberto para preguntarle por cuáles son, digamos, específicamente medidas que se pueden adoptar o que el Estado podría adoptar específicamente para aquellas personas que son perseguidas por el mismo Estado, bien sea por el sistema judicial o por agentes del Estado que se supone son quienes deben protegerlos. ¿Qué debe cambiar para que eso mejore? Yo creo que los funcionarios del Estado, especialmente en este gobierno, no tienen mucha voluntad de generar las condiciones para garantizar la vida y la libertad de los líderes sociales. Eso corresponde a las propias organizaciones sociales, a la movilización de la ciudadanía, el forzar a que sea el Estado el que proteja a los líderes. Porque es que el Estado no es ausente de la responsabilidad. Este gobierno, por ejemplo, permanentemente plantea que es el narcotráfico el que está detrás de los líderes, del asesinato de los líderes. Ayer nomás en Bolivia planteaba el presidente Duque, cuando fue a la posesión del nuevo presidente boliviano, que quien estaba asesinando los líderes eran los carteles de las disidencias. Pero estos carteles de las disidencias se ha comprobado y lo han denunciado las comunidades, actúan también en connivencia con la fuerza pública, con el ejército, porque la fuerza pública que tiene el control de los corredores de la droga, el narcotráfico, pues es la única que puede, digamos, tener esta colaboración con estas disidencias que son las que finalmente resultan muy útiles porque descargan al Estado de su responsabilidad. Entonces yo creo que si hubiera voluntad en el Estado, esa voluntad tiene que surgir primero de los organismos de control, de la Defensoría del Pueblo, como efectivamente se ha venido haciendo a través de las denominadas alertas tempranas. Por ejemplo, la entidad de Naciones Unidas mencionan cómo comunidades que llevan casi 2 años en confinamiento sin que la fuerza pública haga nada por evitar esta presencia de estos actores que están generando ese tipo de riesgos. Creo que si el Estado quiere hacer algo, pues tiene que atender estas alertas tempranas, atender la Defensoría del Pueblo, atender a los llamados de la comunidad internacional, de la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y efectivamente llamar a cuentas a los organismos de la fuerza pública que reprimen la protesta social, a sus propios funcionarios en el Ministerio de Defensa que señalan y estigmatizan, y el propio gobierno, digamos, desde el propio presidente de la República para abajo, tener una posición más de neutralidad frente a los liderazgos y de mucha escucha y voluntad de negociación. Investigamos, discutimos, informamos y hacemos memoria. Y ahora quisiera pasar a preguntarle a Leonardo por algo que ya Alberto nos había mencionado en una respuesta anterior, y es sobre quizá las medidas que han sido exitosas. Me gustaría preguntarte, Leonardo, si conoces alguna medida exitosa de protección en el país o en otros países de la región que podrían replicarse o potenciarse en este contexto.
hablándolo en términos de medidas de protección que sean exitosas, que el Estado haya implementado dentro de un proceso colectivo, no conozco ninguno, realmente no conozco alguno. Por el contrario, más bien conozco lo contrario de unas medidas que habían sido concertadas con un proceso, el Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera, en Tumaco, en octubre del 2016, el Estado, porque dentro del comité de evaluación del Estado hay varios participantes delegados del Estado, concertaron un proceso de medidas colectivas con el Consejo Comunitario de Alto Mira y Frontera. Estoy hablando de octubre del 2016, y ahí se habían acordado un paquete de medidas colectivas que habían sido concertadas con la comunidad. Llegó octubre del 2017, un año después, y no se había implementado absolutamente nada por parte del Estado, y en ese momento fue que ocurrió la masacre del Tandil, donde perdieron la vida más de 6 personas a manos de la fuerza pública. ¿Qué pasó en ese momento? El Estado, en cabeza de la DUNP, llegó a la semana siguiente de la masacre y lo que hizo fue implementar unos esquemas de protección para los líderes que, según el Estado, eran los que más ruido estaban haciendo y eran los que estaban denunciando esta situación, y a estos líderes, a cada uno lo puso en un esquema de protección individual y le entregó unos recursos económicos, y a los 4 meses más o menos, o sea, enero del 2018, les quitaron las camionetas porque llegó la campaña para el Congreso de la República. Entonces eso se los entregaron aspirantes al Congreso de la República, y ahí acabó absolutamente todas las medidas de protección que se implementaron para el Consejo Alto Mira y Frontera en ese momento específico. Es decir, que ni aún produciéndose una masacre en el 2018, el Estado tampoco implementó ninguna medida de protección colectiva. Esto se viene repitiendo de manera, digámoslo, constante. Otro ejemplo que también se puede decir que no es exitoso, pero las medidas no es que sean de éxitos o de fracasos, sino otro ejemplo que se puede ilustrar a la comunidad, a quienes nos están escuchando, es que la UNP, el Estado, durante 3 años le implementó una medida de protección al jefe de los Pachenca en el departamento del Magdalena, que es un reconocido narcotraficante con vínculos del paramilitarismo, y las excusas del gobierno en su momento, hace muy poco, eso fue hace 4 meses, cuando le retiraron el escolta porque se iba a librar una orden de captura, es que se le estaba haciendo inteligencia a esta persona a través del esquema. Esto nos pone en una discusión bastante interesante, porque es que lo dijo el director de la UNP, que se está haciendo inteligencia al esquema del señor de los Pachenca, y se entiende que durante 3 años pueden estar haciéndole este mismo ejercicio de inteligencia a cualquier usuario o a cualquier beneficiario o protegido de la UNP. Entonces, yo creo que insistiendo en el tema de las medidas, creo que aquí el país, la comunidad internacional, las organizaciones se han venido insistiendo es en avanzar en unas garantías hacia las organizaciones sociales y las comunidades. Este gobierno entró desconociendo absolutamente lo que se había logrado en el Acuerdo de La Habana, en el punto 3, algunos ya Alberto los mencionó, y se inventaron de manera unilateral una estrategia de protección colectiva que es el Plan de Acción Oportuna, que ya todos hemos venido escuchando esto, y que es una estrategia militar. Creo que seguimos, o el Estado sigue andando por el camino indebido, incorrecto, repitiendo los mismos errores de siempre, y con el agravante que este gobierno, el de Iván Duque, habla absolutamente de protección. Y eso es, de alguna forma, una pata de la mesa, porque el tema de garantías atraviesa y va más allá del tema de la protección, son otros aspectos importantes, y otro que es y clave mencionar es el tema de las investigaciones y la fiscalía. Entonces, pues desafortunadamente, después de 20 y pico de años, como lo dijo incluso el ministro del Interior en su momento, Guillermo Rivera, y el actual procurador Fernando Carrillo, el modelo de protección de la Unidad Nacional de Protección ha fracasado. Hay que cambiar este modelo y hay que declarar la obsolescencia de este tipo de medidas de protección. Como lo escuchamos también con la entrevista que le hicimos al investigador de Amnistía Internacional, entonces el panorama es bastante complejo a nivel nacional y a nivel regional, y
Yo quisiera agradecerles a Alberto y a Leonardo por participar en este episodio especial con el que arrancamos la segunda temporada de Sin Tapabocas. Muchas gracias, Leonardo, y muchas gracias, Alberto, por estar acá. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Muchas gracias, muy formales. Así finaliza este episodio especial de Sin Tapabocas en su segunda temporada. Le agradecemos mucho a Jorge Arguto del proyecto Servindi en Lima, Perú, así como a todas las personas que nos apoyaron en la realización de este episodio. Y espere uno nuevo con una conversación sobre el estado de los derechos humanos en medio de la pandemia. Hasta entonces. Escuchaste Sin Tapabocas, una serie producida por el proyecto Hacemos Memoria de la Universidad de Antioquia y Bocaribe Radio, con el apoyo de la Deutsche Welle Academy. Producción general, Hacemos Memoria y Bocaribe Radio. Producción periodística, Esteban Tavera y Camilo Castañeda Arboleda. Conducción, Esteban Tavera. Locución, Nidia María Montoya Bando. Edición y mezcla, Iván Mercado. Producción 2020.